A veces me pregunto cuánto puede resistir una mente humana antes de quebrarse, cuántas veces se puede caer antes de dejar de levantarse, cuántas traiciones hacen falta para que la confianza se vuelva polvo, cuántos silencios oscuros caben en el alma de alguien que ha dejado de esperar respuestas. La vida inevitablemente te pone frente a tus límites, te empuja a ese borde donde ya no hay certezas, donde todo lo que parecía firme se disuelve, donde el fracaso no es una posibilidad, es una experiencia que te respira en la nuca, donde el miedo no es una emoción pasajera, es una prisión que cierra sus puertas cada noche. Hay momentos en que el corazón se encoge no por falta de amor, sino por exceso de heridas. Momentos en los que la mente se llena de ruido, de voces que no te pertenecen, de dudas que no sembraste, de culpas heredadas y fracasos acumulados como piedras en la espalda. Y aún así, sigues aquí, respirando, con el alma rota pero viva, con los ojos cansados pero abiertos, con la esperanza temblando pero presente. Hay una fuerza silenciosa en ti que aún no comprendes del todo. Una llama diminuta que, aunque casi extinta, se niega a apagarse. Y esa llama, esa chispa que aún vive en medio de la tormenta, tiene un nombre: fe. Pero no me malinterpretes. No hablo de una fe decorativa. No hablo de una fe que se desempolva los domingos o se menciona en los momentos cómodos. Hablo de una fe que sangra contigo, que grita contigo, que cae contigo. Y que cuando ya no puedes más, se convierte en el susurro que te recuerda que aún no es el final. Porque la fe, cuando es verdadera, no es solo una creencia, es una estructura mental. Es una manera de pensar que transforma tu manera de vivir. Es una lente nueva para ver el mundo, para ver tus heridas, para ver tus batallas. La fe no elimina el dolor, pero lo redime. No borra el pasado, pero lo resignifica. No evita las caídas, pero te enseña a levantarte con propósito. Hay quienes creen que la fe es un escudo que los mantendrá lejos del sufrimiento, pero no es así. Jesús no nos prometió una vida sin aflicciones. De hecho, dijo claramente: en el mundo tendréis aflicciones. Lo dijo sin anestesia, sin adornos. Pero también dijo: confiad, yo he vencido al mundo. Y ahí está el secreto. No se trata de evitar la tormenta, sino de aprender a caminar sobre las aguas. No se trata de no tener miedo, sino de no dejar que el miedo tenga la última palabra. Y cuando entiendes eso, cuando dejas de pedir una vida fácil y empiezas a construir una mente fuerte, algo cambia dentro de ti. Empiezas a ver las pruebas como entrenamientos, las pérdidas como podas necesarias, el silencio como el lenguaje de un Dios que trabaja en lo oculto. Porque la fe verdadera no es una muleta para los débiles, es una espada para los que deciden no rendirse. Es el puente invisible entre tu presente quebrado y tu futuro redimido. Y ese puente, querido mío, empieza en tu mente. Lo primero que la fe transforma no es tu realidad exterior, sino la arquitectura de tus pensamientos. La manera en que percibes el dolor, el modo en que respondes a la incertidumbre, la forma en que decides seguir adelante cuando todo grita que te detengas, porque lo que sostiene a un hombre no es la ausencia de problemas, sino la calidad de su fundamento. Y ese fundamento no se construye en la comodidad, se edifica en medio del caos. Cuando tu mente está cimentada en verdades eternas, cuando tus pensamientos se anclan en la palabra viva y no en opiniones pasajeras, puedes soportar lo que otros no podrían. No porque seas mejor, sino porque estás sostenido por algo que no se tambalea. ¿Cuántas personas han edificado su estabilidad emocional en cosas temporales? En una cuenta bancaria, en un título, en la opinión de los demás, en una relación. Y cuando eso desaparece, cuando ese ídolo cae, ellos también caen con él. Pero cuando edificas sobre la roca, sobre esa convicción inquebrantable de que Dios está contigo, incluso cuando todo parece estar en contra, entonces no hay tormenta que te destruya. Podrás ser golpeado, sí. Podrás ser herido, pero no serás vencido, porque tu alma no se sostiene en tus recursos, sino en su fidelidad. ¿Recuerdas a Job? Perdió todo lo que el mundo podría considerar valioso: familia, salud, riquezas, reputación.
Y sin embargo, desde ese abismo, declaró algo que muchos no podrían decir ni desde la cima de su bienestar. El Señor dio, el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Eso no es resignación, eso es reverencia. Eso no es debilidad, es madurez espiritual. Job entendía que su valor no estaba atado a lo que tenía, sino a quien lo sostenía. Es allí donde comienza la transformación de tu mente. No pidiendo una vida sin pruebas, sino un carácter que soporte las pruebas. No esperando días sin problemas, sino una fe que domine tu reacción ante ellos. Porque la verdadera fe no te protege de las tormentas, te entrena para caminar sobre ellas. No es una excusa para evitar el conflicto, es el combustible que te impulsa a enfrentarlo con los ojos firmes y el corazón en alto. Y entonces empiezas a pensar diferente, empiezas a vivir diferente. Ya no eres movido por el ¿y si todo sale mal? Sino por el aunque todo salga mal, Dios sigue siendo Dios. Cambia tu narrativa interna, cambia tu lenguaje, cambia la forma en que te hablas a ti mismo cuando fallas, cuando dudas, cuando temes. Porque donde antes había pensamientos de derrota, ahora hay una mentalidad de victoria. Y eso no es arrogancia, es alineación con la verdad de que fuiste creado para más que sobrevivir. Fuiste creado para conquistar, para avanzar, para persistir, aún con la rodilla sangrando. La fe te recuerda quién eres, incluso cuando todo lo demás intenta hacerte olvidar. El miedo, ese viejo conocido, ese visitante indeseado que se cuela por las rendijas de tu alma justo cuando creías que por fin habías encontrado calma. El miedo no necesita razones para aparecer. A veces llega sin aviso, sin lógica, sin sentido. Se instala en tus pensamientos y empieza a tejer escenarios de ruina, de pérdida, de fracaso. Y tú lo alimentas sin querer, dándole atención, dándole espacio, dándole voz. Porque el miedo grita y la fe susurra. Porque el miedo insiste y la fe espera. Y muchas veces terminamos obedeciendo al miedo, como si fuese el más sabio de los consejeros. Pero escúchame bien, Dios no te dio espíritu de cobardía. No te creó para vivir bajo la tiranía del y sí. Él te dio poder, amor y dominio propio. Él te dio la capacidad de gobernar tu mente, no de ser esclavo de ella. Entonces, ¿por qué tantas veces dejamos que el temor nos dirija? ¿Por qué permitimos que la ansiedad se siente al volante mientras nuestra fe queda encerrada en el maletero? Pedro caminó sobre las aguas mientras sus ojos estaban fijos en Jesús, mientras su mente estaba conectada con la fuente. Pero en el momento en que su atención se desvió, en el instante en que su enfoque fue absorbido por el viento, por las olas, por el ruido, se hundió. Porque el miedo no necesita destruirte para vencerte, solo necesita distraerte. Solo necesita robarte la mirada. Solo necesita que dejes de ver al autor de tu fe para enfocarte en las amenazas que te rodean. Y sin embargo, Jesús no lo dejó hundirse. Extendió su mano, lo levantó, no lo reprendió por dudar, lo rescató por atreverse. Porque incluso la fe que tiembla es más valiente que la fe que nunca intenta. Incluso la fe débil es más poderosa que el miedo que paraliza. Porque el coraje no es ausencia de temor, es obediencia a pesar del temor. Es moverse aunque tu cuerpo tiemble. Es confiar cuando todo parece inseguro. Y ahí está el secreto. No en negar que sientes miedo, sino en no permitir que Él tenga la última palabra. No en fingir que estás bien, sino en recordar que estás sostenido. En cada momento de ansiedad tienes una elección: mirar las olas o mirar al que camina sobre ellas. En cada noche de insomnio puedes enfocarte en tus preguntas o descansar en las promesas. El miedo siempre será escandaloso, pero la paz de Dios es como un susurro en el alma que te dice: no estás solo, yo sigo aquí. Así que la próxima vez que sientas miedo, no huyas de él. Míralo a los ojos, recuerda de dónde vienes. Recuerda quién te sostiene. Y entonces, aunque el temor golpee fuerte, tu corazón no cederá, porque tu mente ya fue entrenada para resistir, porque tu espíritu ya aprendió que la batalla se gana antes de que el enemigo ataque, porque la fe que vive en ti, aunque callada, nunca ha sido débil. La ansiedad es ese fuego invisible que arde lento, pero constante. No grita como el miedo, pero consume.
Se instala en lo más profundo del pecho y desde allí lanza preguntas sin respuesta, escenarios imaginarios que duelen como si fueran reales, preocupaciones que crecen como sombras en una habitación sin ventanas. La ansiedad es lo que pasa cuando tu mente corre más rápido que tu fe. Es la evidencia de que estás más enfocado en el problema que en la presencia. Y sé que no es fácil. Sé que no se trata simplemente de decir, no te preocupes y todo desaparece. No, porque la ansiedad no se apaga con frases vacías. Se redime con presencia, se transforma con enfoque, se rinde con oración. La palabra lo dice claramente, no se inquieten por nada, sino presenten todo a Dios en oración, con acción de gracias. Y entonces, ¿qué ocurre? Que la paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu mente y tu corazón. No es una promesa de que todo se resolverá en el instante. Es una promesa de que, aunque nada cambie afuera, algo se estabilizará dentro. Y eso ya lo cambia todo. Porque la paz de Dios no es evasión, es una fortaleza interior que te permite respirar en medio del fuego. Jesús dormía en la barca mientras la tormenta azotaba. Y los discípulos desesperados lo despertaron. ¿No te importa que muramos?, le dijeron, porque así funciona la ansiedad. Te hace creer que estás solo, que nadie ve tu dolor, que ni siquiera Dios está consciente de lo que estás pasando. Pero Jesús se levanta, ordena al viento que se calle y luego les pregunta, ¿dónde está vuestra fe? No era una acusación, era una invitación a creer que incluso en la tormenta, su presencia es más fuerte que cualquier ola. Hay una diferencia entre sentir ansiedad y vivir ansioso. Todos la sentimos, sí, pero no todos permitimos que nos domine. Y aquí es donde la fe actúa como medicina, no como un escape, sino como una forma de ver diferente. Cuando oras no para exigir, sino para rendirte, algo se alinea dentro de ti. Cuando agradeces no por lo que tienes, sino por quien camina contigo, algo se rompe en el poder de la ansiedad. No necesitas tener todas las respuestas para descansar. No necesitas controlar cada variable para encontrar calma. Solo necesitas confiar. Y confiar no es pasividad, es acción invisible. Es decir, Dios, no entiendo, pero me entrego. Es afirmar, esto me duele, pero no me define. Es declarar, esta ansiedad no es el fin de mi historia. Es el lugar donde tu paz empezará a escribir el próximo capítulo. La ansiedad se rinde cuando tú decides en quién enfocas tu mente. No ganará quien grite más fuerte, sino quien mire más profundo. Y cuando tu mirada se clava en el cielo, aunque todo tiemble en la tierra, tu alma permanecerá firme. Porque la paz no es un destino, es una decisión diaria. Una decisión de confiar aunque duela, de creer aunque no veas, de seguir aunque no entiendas. Hay momentos en la vida que no entiendes por qué ocurren. Momentos en los que todo parece estar en tu contra, en los que los caminos se cierran, los planes fracasan y los sueños parecen burlarse de ti desde lejos. Es fácil, en medio de esa niebla, pensar que Dios se olvidó, que tus oraciones fueron al vacío, que el cielo está en silencio por desinterés. Pero lo que no ves es que muchas veces esas pruebas que hoy te rompen están esculpiendo una fuerza en ti que mañana te sostendrá. Porque la fe no crece en el aplauso, crece en la soledad. No se fortalece en la cima, se forja en el valle. La prueba no es un castigo, es un entrenamiento. Es el lugar donde tus músculos espirituales se desarrollan, donde tu carácter se estira, donde tu visión se purifica. Santiago lo dice sin rodeos. Considéralo como una gran alegría cuando enfrentes diversas pruebas, porque saben que la prueba de su fe produce perseverancia. Y esa perseverancia te hace completo, te hace maduro, te hace fuerte. Pero nadie quiere la prueba, porque nadie quiere el proceso. Todos queremos la victoria sin batalla, la cima sin escalar, el fruto sin sembrar. Pero el reino no funciona así. Dios no está interesado en hacerte feliz a corto plazo. Él está interesado en formarte para que resistas el peso de lo que está por venir. Mira a José, traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, acusado injustamente, olvidado en una prisión, años enteros de oscuridad, años donde parecía que todo lo que Dios le había prometido era un malentendido. Pero José no se rindió, no negoció su integridad, no abandonó su fe y al final fue puesto en el lugar exacto, en el tiempo exacto para cumplir un propósito que iba mucho más allá de él. Lo que parecía un retraso era una preparación.
Lo que parecía injusticia era el horno donde se forjaba su carácter. Quizás hoy tú estás en ese horno. Quizás estás cansado de intentarlo, de esperar, de confiar. Pero quiero que escuches esto. No estás perdiendo el tiempo. No estás retrocediendo. Estás creciendo. Aunque no lo sientas, aunque no lo veas, cada lágrima que derramas en la oscuridad está regando una raíz que sostendrá un árbol que aún no ha brotado. Cada no que has recibido te está redirigiendo hacia un sí que tendrá sentido en el momento perfecto. Y eso es fe. No es negar el dolor, es elegir el propósito en medio del dolor. No es cerrar los ojos ante la realidad, es abrir los ojos a una realidad más alta. Es decir, Dios, no entiendo este capítulo, pero confío en el autor de mi historia. Es declarar, no sé cuánto durará esta noche, pero sé quién trae el amanecer. Porque la fe no se trata solo de alcanzar, se trata de resistir. Y hay veces en que resistir es el mayor acto de adoración que puedes ofrecer. Cuando decides no rendirte, aunque todo en ti grite por hacerlo, estás declarando que tu esperanza no está en los resultados, está en aquel que ya venció por ti. Hay una batalla que se libra todos los días y no está afuera, sino dentro de ti. Es la lucha entre lo que sientes y lo que sabes, entre lo que tus emociones gritan y lo que tu fe susurra. Porque las emociones son como el clima, cambian, fluctúan, a veces te engañan, son humanas, son válidas, pero no fueron diseñadas para dirigir tu vida. Porque si permites que sean ellas las que tomen el volante, terminarás en caminos que nunca quisiste pisar. Decisiones tomadas en el calor de la ira, palabras lanzadas bajo la sombra del miedo, renuncias impulsadas por la tristeza. Pero cuando decides vivir por fe y no por vista, cuando eliges caminar confiando en lo que Dios dijo, aunque no lo sientas, todo empieza a alinearse de otro modo. No fuimos llamados a negar nuestras emociones, pero sí a discernir si vienen de la carne o del espíritu. Porque no toda emoción es sabia, no toda sensación es verdad. Hay días en que el miedo parece sensato, pero no lo es. Días en que la tristeza parece realista, pero no lo es. Días en que el enojo parece justo, pero no lo es. Por eso la fe no es solo una llama que arde en el pecho, es una brújula que guía tus pasos. Es el filtro por el cual pasas tus pensamientos antes de actuar. Es el espera que te salva de una mala decisión. Es el confía que te impulsa cuando todo parece incierto. Moisés, con todo su temor, con todas sus inseguridades, se presentó ante el faraón más poderoso de la tierra. No porque se sintiera listo, sino porque creyó en aquel que lo envió. David, apenas un joven pastor, se paró frente a un gigante armado hasta los dientes. No porque no sintiera miedo, sino porque no permitió que ese miedo dictara su elección. Y tú, hoy, estás frente a tu propio gigante. No sé cuál sea, una decisión difícil, una relación rota, una puerta cerrada, una herida abierta, pero sí sé que no puedes dejar que tus emociones escriban la historia. Que tu fe sea la que sostenga la pluma, que tu confianza en Dios sea quien dicte la próxima línea. Proverbios lo dice con claridad, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia, porque hay caminos que parecen correctos al hombre, pero su fin es de muerte. No decidas solo porque algo se siente bien o mal. Pregunta, ¿esto honra a Dios? ¿Esto nace del miedo o de la sabiduría? ¿Esto es una reacción emocional o una respuesta espiritual? Aprender a decidir con fe es uno de los actos más poderosos de madurez espiritual. No es negar tus emociones, es no ser esclavo de ellas. Es escucharlas, pero no adorarlas. Es reconocerlas, pero no obedecerlas ciegamente. Porque cuando decides por fe, aún en medio del dolor estás diciendo, creo que hay algo más grande que mi confusión. Creo que Dios está haciendo algo, aunque yo no entienda todo. Y esa convicción no solo transforma tu presente, empieza a dar forma al futuro que estás llamado a vivir. Vivimos en un mundo que idolatra la inmediatez. Todo lo queremos ya, todo lo exigimos al instante. Y cuando algo tarda, lo descartamos. Cuando alguien no responde a nuestra velocidad, lo olvidamos. Y muchas veces trasladamos esa lógica acelerada a nuestra relación con Dios. Oramos y esperamos una respuesta en minutos. Soñamos y queremos que el cumplimiento llegue en semanas.
Pero Dios no trabaja con relojes humanos. Él no está apurado, Él no improvisa, Él no se atrasa. Él es perfecto en su tiempo. Y aunque esa verdad puede frustrarte, también puede liberarte. Porque cuando entiendes que su demora no es abandono, sino preparación, empiezas a descansar en el proceso en lugar de pelear con él. Hay promesas que requieren tiempo porque tú necesitas tiempo para estar listo para recibirlas. Hay puertas que aún no se abren porque detrás de ellas hay cosas que todavía no estás capacitado para manejar. No es castigo, es gracia, no es negligencia, es amor. Mira, Abraham recibió una promesa clara, sería padre de multitudes, pero pasaron años, décadas, y en ese intermedio dudó, intentó atajos, cometió errores, pero Dios no cambió su palabra, porque su fidelidad no depende de nuestra impaciencia. Mira a Saúl, otro llamado, otro ungido, pero no supo esperar. Se dejó presionar por el momento, por el miedo, por la ansiedad del qué dirán. Se adelantó al tiempo de Dios, ofreció lo que no debía y perdió el reino. Porque apresurar el proceso es sabotear el propósito. La fe no solo se ve en lo que crees, sino en cuánto estás dispuesto a esperar. La paciencia no es pasividad, no es cruzarse de brazos, es moverse con paz, sin prisa. Es caminar al ritmo de Dios, aunque todo a tu alrededor te grite que corras. Isaías lo dijo con poder: los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, no los que se desesperan, no los que manipulan, los que esperan. Esperar no es fácil, implica dolor, dudas, silencios largos, pero también produce frutos que no nacen en la rapidez. Produce raíces profundas, carácter firme, fe madura. Esperar en Dios es confiar que, aunque yo no lo vea, Él sí está moviéndose, que aunque parezca quieto, está trabajando en lo invisible, que aunque yo no entienda, Él ya vio el final desde el principio. Y sí, habrá días en que querrás abandonar, días en que todo dentro de ti dirá que nada está cambiando, pero ahí es donde más necesitas recordar quién es Él. Ahí es donde debes cerrar los ojos y decir: aunque no lo vea, yo confío. Aunque no lo sienta, yo creo. Aunque tarde, yo espero. Porque el Dios que prometió no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si lo dijo, lo cumplirá, pero lo hará a su manera, en su momento, con su perfección. Así que no tomes atajos. No vendas tu herencia por un plato de urgencia. No te resignes a menos solo porque estás cansado de esperar. Porque lo que viene de Dios vale la espera. Porque el cumplimiento, cuando llega en su tiempo, no solo te llena, te transforma. Hay una trampa silenciosa que muchas veces nos atrapa sin que lo notemos: vivir para complacer a los demás. Desde pequeños nos enseñan a buscar aprobación, a ganarnos el bien hecho, a encajar, y sin darnos cuenta terminamos construyendo nuestra identidad sobre la opinión ajena. Si nos aplauden, valemos. Si nos critican, nos derrumbamos. Si nos aceptan, respiramos. Si nos rechazan, nos escondemos. Pero esa es una forma de vivir que desgasta el alma. Porque cuando tu valor depende de los ojos de otro, estás siempre en peligro. Porque no puedes controlar lo que otros ven. No puedes controlar lo que otros piensan. Y vivir intentando ser lo que ellos esperan es olvidarte de quién realmente eres. Gálatas lo dice con claridad: si todavía buscar agradar a los hombres, no serías siervo de Cristo. No puedes servir a dos señores. No puedes caminar hacia tu propósito y al mismo tiempo detenerte en cada esquina para pedir validación. Jesús mismo no vivió para agradar a las multitudes. No adaptó su mensaje para ser más popular. No negoció su identidad para ganar simpatía. Él sabía quién era. Sabía para qué vino. Sabía que agradar al Padre valía más que ser aceptado por las masas. Y esa claridad fue su libertad. Esa certeza fue su fuerza. Tú no fuiste creado para encajar. Fuiste creado para brillar. No fuiste diseñado para ser una copia, sino una expresión única del corazón de Dios. Pero eso exige valor. El valor de ser rechazado. El valor de decepcionar expectativas ajenas. El valor de caminar solo cuando todos esperan que te conformes. Porque cuando decides vivir según lo que Dios dice sobre ti,
inevitablemente te alejarás de lo que el mundo quiere que seas. Y eso duele, pero también sana, porque deja de doler vivir con máscaras, porque empieza a sanar la herida de buscar amor en los lugares equivocados. Tu identidad no está en tus logros, ni en tus errores, ni en tus títulos, ni en tu historia. Está en lo que Dios habló sobre ti antes de que nacieras. Está en lo que su palabra declara incluso cuando tú no lo crees. Está en esa voz que, en medio del ruido del rechazo, te dice: tú eres mío, yo te formé, yo te escogí. Esa voz es la única que importa. Esa voz es la única que permanece. Porque las opiniones cambian, pero su palabra no. Porque los hombres te exaltan hoy y te olvidan mañana, pero Dios te sostiene en cada temporada. Y cuando esa verdad se arraiga en tu mente, algo cambia. Dejas de buscar aprobación y empiezas a vivir con propósito. Dejas de modificarte para encajar y empiezas a abrazar tu diseño original. Ya no caminas para impresionar, caminas para obedecer. Ya no hablas para agradar, hablas para revelar. Ya no temes ser diferente, celebras tu diferencia, porque entiendes que tu valor no se negocia, no se mide, no se mendiga. Tu valor se recibió, fue sellado por sangre. Y eso, querido mío, nadie te lo puede quitar. Todos tenemos algo que tememos enfrentar, un lugar oscuro dentro de nosotros, una conversación pendiente, una decisión postergada, un sueño que abandonamos porque parecía muy grande o muy arriesgado. Y ese miedo, si lo dejamos crecer, se convierte en una muralla que nos encierra, en una cárcel sin barrotes, pero con límites reales. Pero escúchame bien, no fuiste creado para vivir escondido. No fuiste formado para permanecer agachado ante lo que te intimida. La fe que Dios puso dentro de ti no es una fe que huye, es una fe que avanza. Es una fe que aunque tiemble, camina, que aunque dude, obedece, que aunque no vea, se mueve. Cuando Dios llama a Josué para liderar al pueblo, no le da una estrategia militar, no le entrega un plan detallado, le da una orden: sé fuerte y valiente, no temas, no desmayes, porque yo estoy contigo donde quiera que vayas. Esa es la promesa que atraviesa el alma del que cree. No una garantía de caminos fáciles, sino la certeza de una presencia constante. El coraje no es ausencia de miedo, es saber en quién confías mientras avanzas. David se paró frente a Goliat sin armadura, sin experiencia militar, sin respaldo humano. Lo que tenía era memoria. Recordaba cómo Dios lo había librado del león y del oso, y esa memoria le dio fuerza para creer que también lo libraría del gigante. ¿Qué recuerdos de victoria necesitas desempolvar hoy? ¿Qué momentos olvidados de fidelidad divina necesitas volver a traer a tu mente para recordar de qué estás hecho? El miedo quiere convencerte de que no eres capaz, que no estás listo, que vas a fallar. Pero la fe responde: no dependo de mi capacidad, dependo de su presencia. La fe te empuja a dar pasos que parecen locura para el mundo, pero que son obediencia pura para el cielo. Y cada paso que das, aunque pequeño, aunque inseguro, es un acto de guerra contra la voz que te decía que te quedarías estancado. No esperes a que el miedo desaparezca para actuar. Actúa y verás cómo el miedo pierde fuerza, porque el temor se alimenta del estancamiento, pero se debilita en el movimiento, porque la valentía se construye mientras caminas, no mientras planeas. No necesitas tener todo resuelto, solo necesitas dar el siguiente paso, uno solo, y ese paso puede cambiar el rumbo de tu historia. Si Dios te ha llamado, también te ha capacitado. Si te ha marcado, también te sostendrá. Si te ha enviado, también irá contigo. No eres un accidente, no estás solo, no estás sin armas. La batalla que enfrentas hoy puede parecer imposible, pero no es más grande que el Dios que vive en ti. Así que levántate, mira al frente, ajusta tu mirada, respira profundo y camina. Aunque con miedo, aunque con dudas, pero camina. Porque cada paso de fe que das es una victoria sobre el temor que intentó detenerte por años. Hay un tipo de paz que no se explica, que no depende de cómo estén las cosas afuera,
sino de quién habita dentro de ti. Es esa paz que no se compra, no se imita, no se fabrica. Es esa paz que te sostiene cuando el suelo tiembla, que te abraza cuando nadie más lo hace, que te calma cuando todo grita caos. No es una emoción, es una convicción. No es una sensación pasajera, es un ancla que permanece. Y esa paz solo puede venir de Dios. Jesús, antes de ir a la cruz, dijo a sus discípulos: mi paz les dejo, mi paz les doy. No como el mundo la da, porque el mundo ofrece una paz condicional, una paz que dura mientras el trabajo esté bien, mientras la salud esté firme, mientras el amor esté intacto. Pero la paz de Dios nace en medio de la tormenta, florece en el fuego, se manifiesta en la cueva, como con Daniel, rodeado de leones, pero envuelto en calma. No porque los leones no rugieran, sino porque él sabía quién cerraba sus bocas. Esa paz no te evita las crisis, pero te cambia dentro de ellas. Esa paz no siempre te da respuestas, pero te recuerda que no necesitas todas las respuestas cuando estás en manos de aquel que lo sabe todo. Esa paz es la que guarda tu mente cuando el dolor amenaza con volverte loco. Es la que guarda tu corazón cuando las despedidas, las traiciones, las pérdidas intentan convertirte en alguien que no eres. Y si alguna vez caes, porque caerás, que sepas esto: